Según el reporte de Desigualdad Global 2022, Perú es el cuarto país más desigual del mundo. Esta evidencia estadística nos dice que tenemos profundas dificultades que resolver. Pero si analizamos el estudio, ¿veremos que esto es cierto? Antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. Igualmente puedes apoyarme económicamente a través del botón de Super Gracias. Puedes hacerlo también haciéndote miembro del canal o Patreon del canal con el link que encontrarás en la descripción de este video. Si estás en Perú, puedes apoyarme a través de Plin o Yape al número que encontrarás también en descripción, o desde afuera puedes hacerlo a través de PayPal al correo unpatalibre@gmail.com. Ahora sí, empecemos con el video. Como dije en la introducción, el reporte de Desigualdad 2022 ubica al Perú en el cuarto puesto de los países más desiguales del mundo. Esta noticia evidentemente fue recogida por La República, que titula Perú es el cuarto país más desigual del mundo. Brechas latentes, el 1% de la población concentra el 30% de los ingresos. El Fondo Monetario Internacional pide que los ricos paguen más impuestos. Para ello, expertos sugieren reforzar el sistema fiscal. Bueno, ¿qué dice la nota de Jacqueline Cárdenas, que trabaja para La República? Dice, el cuarto país más desigual del mundo, le sigue México y República Dominicana. Y es que el 1% de la población de cada país concentra entre el 25 y 30% de los ingresos totales, de acuerdo al análisis del Latinometrics basado en el informe sobre la desigualdad global 2022. El 10% más rico de la población mundial recibe el 52% del ingreso, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8.5%. En promedio, una persona del 10% superior de la distribución mundial de ingreso gana $122.100 al año. En tanto, una persona de la mitad más pobre gana $3.900 al año. En el caso de Perú, el ingreso es de 7.723 al año en promedio, de acuerdo al informe. Brasil y Chile también ocupan lugares dolorosamente altos, alrededor del 22% de la riqueza de cada país en manos de los ciudadanos más ricos. Esto coloca a estas dos importantes economías en algún lugar entre Rusia y una serie de estados del Golfo Pérsico, que están dirigidos por familias reales o envueltos en una guerra civil, precisa Gabriel Cohen de Latinometrics. En el caso peruano, el profesor del Departamento de Economía de la Católica, Jonathan Clausen, explica que detrás de la dinámica de desigualdad existen algunas hipótesis. Las personas con ingresos más bajos están más expuestas a perder su empleo, a tener que vender los pocos activos que tienen, con menos capacidad para hacer frente a los shocks que los coloca en una posición de vulnerabilidad como la pandemia, mientras que las personas que pertenecen a la parte superior de la pirámide de distribución tienen mayor capacidad de lidiar con estos shocks. Señala, de hecho, no descubrió nada. Es lógico pensar que una persona con más recursos tiene más campo de acción ante una emergencia o un evento fortuito. A escala global, durante los últimos 40 años los países se han vuelto más ricos, pero sus gobiernos se han vuelto más pobres, señala el informe. Esto puede tener un impacto al momento de cortar brechas. En Perú, lo que tenemos es un Estado que no tiene capacidad de garantizar un mínimo de bienestar para todos los peruanos. Estamos muy lejos de esos países ricos que están acortando el Estado. Preciso Clausen. O sea, para Clausen la necesidad es agrandar aún más el Estado. Para el también investigador, lo que se necesita es aumentar y mejorar la presencia del Estado en los territorios, aspecto que deben ir de la mano. Impuesto a los ricos. El Fondo Monetario Internacional afirmó que los ricos de América Latina deben pagar más impuestos, pero precisó que no necesariamente tributos más altos, sino que debe haber mejores formas de frenar la evasión fiscal y lagunas jurídicas. Al respecto, el economista Armando Mendoza señala que antes de crear nuevos impuestos se debe tener un sistema fiscal que funcione para evitar la evasión y la elusión.
Por otro lado, existe el mecanismo legal para evadir impuestos, que es a través de las exoneraciones tributarias. Y no es que sean negativos, sino que actualmente se usan para beneficiar a las grandes empresas, por ejemplo. En ese escenario, ¿se puede forzar el sistema fiscal? En estos momentos no. Se requiere un consenso entre los diferentes sectores políticos para que sea sostenible. En este momento ni siquiera podemos ponernos de acuerdo respecto al adelanto de las elecciones, por lo que será tarea del próximo gobierno, finalizó el economista. Finalmente, el estudio indica la desigualdad varía significativamente entre la región más igualitaria, Europa, y la más desigual, Medio Oriente y África del Norte, es decir, MENA, según el informe de desigualdad global 2022. En Europa, el 10% de los ingresos más altos se sitúa en torno al 36%, mientras que en MENA alcanza el 58%. Entre estos dos niveles hay una diversidad de patrones. En el este de Asia, el 10% más rico registra el 43% del ingreso total y en América Latina el 55%. Los ingresos se miden después de las cotizaciones por pensiones y desempleo y las prestaciones pagadas y recibidas. Y como datos adicionales pone pérdidas. El Perú es uno de los países con la tasa más elevada de evasión fiscal de la región. El 50% de la recaudación del impuesto a la renta y el 30% del impuesto general a las ventas, IGB, se pierde por evasión y elusión, lo que en total representa el 8% del PBI que se pierde cada año, de acuerdo a Mendoza, y pone una gráfica de cómo en el Perú no pagamos impuestos, básicamente, ¿no? Pero esto es la República. Pero no son los únicos que lo han rebotado. También lo ha rebotado el Centro Cooperación, que tiene 25 años, ¿no? Y habla de esta noticia, muestra su gráfica de cómo el Perú es sumamente desigual, saca gráficas del estudio, ¿no? Y dice, como sostiene el informe, la evolución reciente de la fiscalía internacional muestra que es posible avanzar hacia políticas económicas más justas, tanto a nivel mundial como dentro de los países. La desigualdad es siempre una opción política y aprender de las políticas implementadas en otros países o en otros momentos es fundamental para diseñar vías de desarrollo más justas. Cabe señalar que los países de América Latina vienen implementando reformas tributarias con un importante componente progresivo. Sin embargo, en el Perú, la reforma tributaria que fue propuesta en la segunda mitad del 2021, es decir, por Pedro Franque, fue rechazada por el Congreso de la República y luego de millonaria campaña de sectores empresariales terminó siendo encarpetada fuente de los deseos. En el contexto de fuertes protestas en todo el país relacionadas con una percepción de desigualdad que estos datos confirman y con una mala distribución de la riqueza, es cada vez más urgente retomar este debate 6 de febrero de 2023. No, el contexto de las protestas no tienen una percepción de desigualdad. A ver, la renuncia de Dina Boluarte no cambia la desigualdad. El cierre del Congreso no cambia la desigualdad. La liberación y restitución de Pedro Castillo no cambia la desigualdad. Lo único que cambiaría la desigualdad sería la nueva constitución que quieren. Y en efecto, eso nos haría menos desiguales, porque nos empobrecería a todos por igual. A todos. Pero ¿quiénes son estos señores de cooperación? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Dice. Fortalecemos a las organizaciones sociales en su capacidad de gestión y propuesta, brindándoles asesoría y acompañamiento permanente. Promovemos la igualdad y justicia de género, empoderando en sus derechos a las mujeres y sensibilizando a los varones. Fortalecemos las capacidades, conocimientos y habilidades de hombres y mujeres y de autoridades locales y comunales. Promovemos la construcción de sus agendas de derechos y acompañamos sus procesos de incidencia política y vocería pública. Producimos y difundimos información sobre temas claves. Formulamos propuestas de políticas públicas y de marcos normativos e institucionales. Realizamos incidencia política y en opinión pública y realizamos campañas en medios de comunicación y redes sociales. Este trabajo lo realizamos en alianza estratégica con otras instituciones, tanto peruanas como extranjeras. Es decir, en toda norma, un grupo de ONGeros caviares. ¿Sí? Son un grupo de ONGeros caviares. Pero tú dirás, ¿por qué les dices así? ¿Me dejo entender? Sus motivos son muy bonitos. Bueno, vamos a ver quiénes son. Aquí dice, nuestro equipo, el equipo de
Cooperación está conformado por profesionales y técnicos de diversas disciplinas comprometidos con el desarrollo del país y con amplia experiencia en los sectores costero, minero y amazónico. Nuestro interés ha sido formar un equipo interdisciplinario que puede atender las diferentes áreas del desarrollo y sus demandas, para de esta manera llevar adelante propuestas con un enfoque integral. Ok, vamos a ver quién es su gente. Alejandro Chirinos, el director, sociólogo y especialista en la dinámica marino-costera, con estudios de posgrado y planificación estratégica, gestión de políticas públicas y desarrollo local. Metodólogo y experto en sistematización de experiencias e investigación-acción. Ok. Ana Leiva, subdirectora, especialista legal en temas mineros, ambientales, ordenamiento territorial y participación ciudadana y consulta previa. José de Chávez, este es bravo. Este es conocido y bravo. ¿Okay? Este es un caviarón de pura cepa. Doctor en Economía, con posgrado en Economía Internacional y Desarrollo, investigador y especialista de la problemática minera y ambiental del Perú, actual responsable del Observatorio de Conflictos Mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente. Julia Cuadros, vocal, economista, especialista en minería artesanal. César Flores, vocal, economista y antropólogo, analista de conflictos socioambientales, política de desarrollo e interculturalidad. De ahí no vienen más fotos. Oh, aguanta, ¿qué? Abel Gilbonio. Abel Gilbonio, vocal de Cooperación. Abel Gilbonio. Para quien no lo sepa, Abel Gilbonio es hijo de dos tucos, sobrino de Néstor Serpa Cartolini, y además es un rojazo que defiende estas ideas. Es el primero que salió a celebrar el gobierno de Pedro Castillo, la proclamación de Pedro Castillo, y dijo: este es nuestro gobierno, es un gobierno de izquierda. Abel Gilbonio. Este es Cooperación o Cooperación. ¿Okay? Programas de derechos colectivos y extractivos. Julio Cuadros, César Flores, Abel Gilbonio, sociólogo, especialista en monitoreo de proyectos e incidencia política, ¿no? Y demás perlas. Entonces, vemos cómo se ha repetido esta noticia de la desigualdad y cuál es la corriente ideológica de quienes la comparten. Pero ¿es real el estudio? O sea, ¿de verdad somos el cuarto país más desigual del mundo? Porque habíamos visto en campaña que había salido un reporte de desigualdad que fue desmentido luego y que demostraba que en el Perú la desigualdad se había reducido estrepitosamente. Más de 13 puntos porcentuales. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este es un hilo de Twitter de Saki Bigio o Bigio, discúlpame si ves este video y lo pronuncio mal, lo siento, que es macroeconomista peruano, egresado de la Universidad de California de Los Ángeles, de UCLA, que habla de política y economía peruana. Ojo, este joven no es ningún facho neoliberal, libertario, no. ¿Ok? No. De hecho, es defensor de Francisco Sagasti. Pero cuando alguien te dice la verdad y te lo demuestra con data, te calla la boca. Porque te lo están demostrando. ¿Me dejo entender? Y le haces caso. ¿Por qué? Porque te está demostrando con datos y con evidencia que lo que dice es cierto. Y dice su hilo: he visto varios periodistas decir, en base a un reporte reciente, que el Perú es la cuarta economía más desigual del mundo. Marcos y Fuentes, a quien escucho a menudo, por ejemplo, en el contexto político actual parecería ser un dato importante. Aclaro por qué está mal usar estos datos. ¿Qué dice en el siguiente tuit? Lo vamos a traducir para que lo veamos todos. De los autores: resaltamos que los métodos estadísticos que aquí describimos nunca deben ser vistos como un sustituto de los datos duros. Al mismo tiempo, creemos que es mejor hacer estos ajustes e imputaciones que no hacerlo. En el caso peruano no tenemos datos públicos de riqueza, no existe un impuesto a la riqueza ni a la herencia. Por ello, los datos en el caso peruano están imputados de una forma que no queda clara usando encuestas y datos de SUNAT.
Es decir, estos datos que han usado para hacer este análisis de desigualdad son datos que han sido modificados o proyectados arbitrariamente porque Perú no tiene los datos de riqueza. No da los datos de riqueza. Es decir, no existe el insumo para hacer este estudio de forma correcta, por lo menos en el caso peruano. Aquí, el snapshot, o sea, la captura de pantalla de la data para Perú en el tiempo. Fluctuaciones no hacen ningún sentido para una serie como esta, denotan un problema de precisión en la metodología. Si el share del 1% sube de 20 a 30% en un año, significa que generaron un crecimiento patrimonial del 50%. Y este es el cuadro que el amigo nos pone, el pantallazo que el amigo nos pone, que es el análisis del estudio de desigualdad mundial 2022, el reporte. Y como vemos, tiene marcado el 1% de la población y cuál es el share, es decir, cuál es la cantidad, el volumen de riqueza que se lleva ese 1%. Como vemos aquí, según los datos desde el 2000, porque hacia atrás no hay más data, los picos son irreales. Pasa, por ejemplo, a comienzo del 2000, dice que el 1% tenía el 22%, poco más del 22% de la riqueza, el 1% de la población, y el siguiente año pasa a cerca del 32%. Y en el 2020 pasa del 20% a cerca del 30%. Esto es irreal, porque implica un crecimiento en las arcas personales de estos ciudadanos que componen el 1%, del 50%. Es decir, si ellos tenían 100.000 millones de dólares en el banco, por decir un número, de un año al otro pasaron a tener 150.000. Y eso hablando en moneda para que me entiendan, ¿no? Porque esto es riqueza, no solamente ve ingresos monetarios, también ve patrimonios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero para que me entiendan en números, si su patrimonio era de 100.000 en 2020, o en 2019, en 2020 pasaron a 150.000. Eso es un dato absolutamente desconectado de la realidad. Los incrementos de riqueza no saltan de un año al otro el 50%. Sobre todo si eres del grupo que más gana. Mientras más tienes, ganar mucho más es más difícil a nivel porcentual. Es mucho más difícil. Porque tienes un montón. Si tú ganas poco y duplicas, por ejemplo, si tú ganas 1.000 soles mensuales, por tirar un número, y duplicas tu ingreso a 2.000 soles, sigues ganando poco en realidad. Pero estás duplicando tu ingreso. ¿Me dejo entender? Tu crecimiento es del 100%. Una persona que tiene 100.000 millones de patrimonio, genera 1.000 millones, está en realidad generando solamente 1% adicional. Entonces estamos hablando ahí de un crecimiento cerca del 50%, que este gráfico muestra una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Lo cual es una absoluta locura. ¿Por qué? Porque los datos están inflados, imputados, le dicen, arbitrariamente, por cuanto no tienen insumo real para hacer este tipo de análisis en el Perú. Continuamos con los tweets. Dice, fluctuaciones de esa magnitud son un sinsentido. El capital se acumula de manera o cambia de manos de forma muy lenta. Los efectos de valuación no pegan tan diferente a distintos grupos. Aquí dice, este es el comparable para el Reino Unido. Hay tendencias y la serie tiene fluctuaciones del orden del 1 y 2%, no del 10%. Y como vemos en la imagen, en efecto, las fluctuaciones son mucho más reales, más entendibles. ¿Okay? Tienen mucho más sentido. No hay fluctuaciones tan astronómicamente grandes. Como ven, la barra, tú verás picos, pero la barra va entre 18 y 28. Y el máximo fue 25 en la década del 50, me parece, o más atrás. ¿Ok? O del 70 ya. Por estos años, todo fluctúa entre el 20 y el 22%. O 23, ya si quiero, 21 y 23. Esos son números mucho más reales que no se condicen con el número peruano. No porque Perú
genere mucho más que Reino Unido. Ojo, es porque los datos están armados de forma arbitraria. No digo maliciosa, digo arbitraria, y terminan generando estos picos estadísticos. Concluyo que los datos de Perú contienen ruido producto a las imputaciones y no pueden tomarse en serio. El próximo año podríamos volver a 20% y nos pones a niveles de Reino Unido, que tampoco haría sentido. Por otro lado, la desigualdad de ingresos, que difiere de la riqueza por varios motivos, en especial la tasa de ahorro y precios de inmuebles, sí venía cayendo desde 2007 a 2019. Es falso que el Perú es un país donde empeoró la desigualdad, al menos en ingresos. Y deja un link, dice, este es un buen estudio al respecto del tema de ingresos y toca temas regionales, cita muchos otros. La inequidad de ingresos en Perú del Banco Central de Reserva, lo dejo aquí, las publicaciones están en inglés. Con esto no quiero decir que el Perú es un país con un nivel de desigualdad idóneo, sin embargo, dista mucho de estar en la cola del mundo o nuestra región. Muy mal Piketty, Zuckman y Sáez de apurar series para países en los que no tienen buenos datos. Por más que lo pongan por ahí en su web, hace mucho que leo sus trabajos con una pinza al lado. Confío en la honestidad de los periodistas, yo no, que inocentemente toman los datos como tales. Lamentablemente, los datos imputados no siempre son de buena calidad. Concluyo por decir que el Perú es un país que avanzó mucho, incluso en temas de desigualdad. ¿Okay? El hilo nos deja absolutamente claro que no tienen sentido los datos emitidos por este informe, porque los datos de insumo no existen. Tuvieron que agarrar otra cosa, más o menos mirar y decir, a ver cómo le metemos dedo a esto. Y vuelvo y repito, no desconfío de la honestidad de los que hicieron el estudio. ¿Okay? No los conozco. Lo que digo es, si no tienes datos válidos, fiables, confiables, estas cosas pueden suceder. Y terminas poniendo titulares como el de La República o como el de Cooperación en un contexto en el Perú en el que la gente está saliendo a marchar y se va a agarrar de esto para decir nueva constitución. Entonces hay que ser responsables con la información y los datos. Finalmente vamos a ver un informe, una infografía del Instituto Peruano de Economía, donde dice, es falso que el Perú es uno de los países más desiguales del mundo. En las últimas 2 décadas ha sido uno de los que más avanzó en disminución de la desigualdad. Vamos a pasar por sus infografías. Dice, mitos y verdades sobre la desigualdad en el Perú. Recientemente han circulado una serie de indicadores de concentración de ingresos y riquezas para afirmar que el Perú sería uno de los países más desiguales del mundo. Esto es falso, dice el Instituto Peruano de Economía. Los datos de desigualdad poseen errores de medición o imprecisiones que son más significativos para países como el Perú. En países con alta informalidad, los datos tributarios solo evalúan una pequeña parte de los hogares. Usar esos datos para ajustar la distribución de ingresos genera inconsistencias y dificulta la comparación. Además, en el informe que viene circulando, en 135 países evaluados, entre ellos Perú, se usa información del 2020. Solo para los otros 41 países se usan datos 2021. Estos datos deficientes para el Perú llevan a una evolución absurda del ranking de concentración de ingresos. Y esta imagen la vamos a ver más grande. Perú, presupuesto según el estudio en concentración de ingresos del 1% más rico 2004-2021 en 376 países evaluados. Y aquí dice, repite los datos de 2020 en 2021. El Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia. Utilizar los datos del 2020 para algunos países y 2021 para otros representa una mirada sesgada. Es verdad. En el 2021, la reactivación económica peruana fue de las más rápidas del mundo. Mientras que en el 2020 el impacto económico fue de los más negativos del mundo. Usar datos 2020 para proyectar 2021 no es real. Dice, para el 2021 se repite el dato 2020 para 135 de 176 países evaluados. Fuente, la base de datos del Laboratorio Mundial de Desigualdad.
y esto es del Instituto Peruano de Economía, como ya había dicho. Ahora vemos un segundo tweet en el que dice: te contamos más de los avances en igualdad económica aquí. Y vamos a ver cada cuadro uno por uno. Dice: una comparación con otros indicadores de desigualdad más creíbles como el coeficiente de Gini, que no es perfecto. Ojo, el coeficiente de Gini no es perfecto, pero es un indicador más confiable que el que usó el reporte de desigualdad global 2022. Perú, concentración de ingresos del 1% más rico e índice de Gini 2004-2021. Dice concentración con porcentaje de ingresos totales, índice de Gini. En la línea roja vemos la participación del 1% y en la línea azul el ingreso Gini en la encuesta nacional de hogares en el eje derecho, ¿no? Como vemos, muestra un aumento temporal por la pandemia en 2020, el cual se revirtió rápidamente por la reactivación económica 2021. Y este es el problema de no usar datos 2021 en el reporte de desigualdad, ¿no? Dice, concentración de ingresos 2021 repite dato para el 2020. Y lo mismo que ponían en el otro lado. El siguiente cuadro nos dice: el Perú ha sido uno de los países con la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas 2 décadas en América Latina. Pobreza y desigualdad de ingresos 2001-2019, porcentaje de la población e índice de Gini de 0 a 1. ¿Okay? Mientras más pegado al 1, peor estás. Mientras más pegado al 0, más igual eres. Y hacia la izquierda, menos pobreza. Hacia abajo, menos desigualdad. Hacia la izquierda, menos pobreza, según esta tabla. ¿Ok? Y de 2001 a 2009, que es este cuadro, a 2019, perdón, Perú baja de más del 60% de pobreza a cerca del 20%. Sabemos que el número va de 2004 de 58% de pobres a 20% en el 2019. ¿Ok? Pero la desigualdad también se reduce, porque la desigualdad estábamos en 0.5 y aquí estamos en 0.42 más o menos, que es mucho según el índice de Gini. Pobreza incluye la población que vive con menos de $6.85 por día. En paridad de poder adquisitivo de 2017 disponibles para Chile son 2020 y 2017 y para México 2000 y 2017 y para México 2000 y 2018, fuente del Banco Mundial. Eso quiere decir que la desigualdad se ha reducido considerablemente en el Perú. ¿Nos falta un montón? Sí, nos falta un montón. Pero es mentira que seamos un país con crecientes desigualdades. Estas mejoras se deben a un crecimiento económico inclusivo que ha beneficiado en mayor proporción a los hogares más pobres. Gasto real per cápita 2004 versus 2019, variación porcentual descontando inflación. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto ha crecido el gasto total Perú per cápita? 53%. ¿Cuánto ha crecido el gasto del 20% más pobre? 88%. Es decir, ese 20% más pobre tiene 88% más capacidad de gasto de lo que tenía en 2004. Esto es descontando la inflación. Ojo, no es simplemente que estén pagando más caro. Ya descontando la inflación, 88%. Mientras el 20% más rico, solo 39%. Según el ámbito geográfico, Lima, 38%. Resto urbano, es decir, provincias urbano, 45% de crecimiento en el gasto per cápita. Y en la zona rural, 69%. Y según la región natural, costa, 43%, sierra, 66%, selva, 70% de gasto real incrementado per cápita comparativo entre 2004 y 2019. La fuente, Encuesta Nacional de Hogares de INEI. Y el último cuadro: aunque persisten retos importantes, el avance de las últimas décadas demuestra la importancia del crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. PBI per cápita y desigualdad de ingresos 2007-2021. Soles del 2007, índice del Gini de 0 a 1. 2007-2021. ¿Ok? Y aquí lo vemos por regiones. Ica, por ejemplo. Pasco. Miren cómo ha bajado la desigualdad en Pasco. En Ica ha bajado la desigualdad y ha aumentado el PBI per cápita.
por encima del promedio Perú. Por aquí andan regiones como Apurímac. Miren el salto en amarillo aquí a Apurímac que da entre la desigualdad, que baja considerablemente, y la pobreza. O mejor dicho, el aumento del PBI per cápita. Para no hablar de pobreza, para no ser inexactos. El aumento del PBI per cápita. Es decir, todas las regiones van en franca mejoría. Unas más que otras, evidentemente. Pero van en franca mejoría. La Libertad, Ucayali, Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Ica. Esto demuestra que no es verdad que somos el cuarto país más desigual, porque ya vimos que los datos son sesgados, y también demuestra que la actividad económica en el Perú ha permitido que las regiones, sobre todo, mejoren su calidad de vida. Las regiones, sí, ahí en Puno, donde les mienten, en Cajamarca, en Arequipa, allá donde les engañan, donde les dicen que te roban, se quedan con el 90%, le dicen un montón de barbaridades, que los contratos ley, que no pagan impuestos. Allá hoy se vive mejor gracias a la inversión generada desde el año 2000 en adelante, es más, desde el año 93 en adelante, hoy se vive mejor que antes. Hay menos pobres, hay más ingresos, más oportunidades, menor desigualdad. Lo dicen los datos reales, no los datos manipulados. Vuelvo y repito, no desconfío, no creo que hayan tenido una intencionalidad para poner al Perú ahí a la hora de modificar los datos. Pero cuando los han imputado, han llegado a estas conclusiones. Entonces, esto es en resumen. No es cierto que seamos el cuarto país más desigual del mundo y tampoco creo que Chile esté tan arriba en la lista. ¿Okay? A mí también me causa mucha duda la ubicación de Chile. Chile es el país de mayor crecimiento sostenido de la región de los últimos 40 años. Entonces, evidentemente, su posición ahí a mí me genera una gran suspicacia, conociendo el caso peruano. Si a nosotros nos han puesto datos que no reflejan la realidad porque no tenían el insumo de data para hacerlo, bueno, ¿qué podemos esperar con Chile? Probablemente ha pasado algo muy parecido y han terminado inflando los datos y dando un reporte que en la realidad no sirve para evaluar, por lo menos, a Perú. Veremos si es que los datos que han dado sirven para evaluar a otros países. Pero hasta aquí llegamos con el video de hoy. No te olvides de dejar tu like si te gustó el video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. Ya sabes que me puedes apoyar económicamente a través del botón de super gracias que encontrarás debajo del video. Igual puedes hacerte miembro del canal en una de nuestras 4 escalas de beneficios desde 4 soles, tío. Nada de nada. También puedes hacerlo a través de Plin o ya el número que encontrarás en la descripción del video. Puedes hacerte Patreon del canal, también en el link en descripción, o puedes enviar directamente tu donación a través de PayPal al correo unpatalibre@gmail.com. Conmigo será hasta el próximo video y como siempre, somos libres, gente. Bye.